Buenas tardes, esta es la tutoría correspondiente a Ciencias Naturales, es la tutoría 2 de la guía 4 y el trabajo que vamos a hacer hoy sobre las interacciones biológicas y las relaciones alimentarias de los seres vivos. La clase pasada o el taller 1 era sobre el ciclo vital y sobre las funciones vitales, ¿cierto? Entonces aprendieron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren y tienen 3 funciones vitales. La función de relación, la función de reproducción y la función de nutrición. Entonces, en las funciones de nutrición aprendieron que hay seres vivos que se alimentan de manera autótrofa, es decir, que se alimentan, producen su propio alimento, y los heterótrofos, que son los que se alimentan de otro ser vivo. Entonces, los únicos autótrofos que hay son las plantas y las algas, y los heterótrofos somos todos los que nos comemos las plantas o los animales. ¿Listo? Que la reproducción puede ser sexual y puede ser asexual, ¿cierto? Y que hay una función que es de relación y tiene que ver cómo los organismos reaccionan ante los estímulos externos. Entonces, las plantas, por ejemplo, hay plantas que reaccionan a la luz del sol, a la noche, a que las toquen, al agua, ¿cierto? Y esos son tropismos, son ásteas. Y en los animales, tenemos unos mecanismos de reacción, de relación, que siempre ingresan por nuestros sentidos, por los 5 sentidos, ¿cierto? Por la vista, por el gusto, por el olfato, por el tacto o por el oído. Y que cuando nosotros percibimos un estímulo, nuestro sistema nervioso acciona un impulso que es locomotor, ¿cierto? Que puede ser un movimiento, cerrar los ojos, hacer cara de asco, escupir, bueno, en fin. Entonces ahí yo les ponía varios ejemplos. Ahora les pongo un ejemplo de una comida que de pronto esté muy salada. Entonces nosotros la percibimos por el sentido del gusto, sentimos que está muy salada, y lo que nosotros hacemos es tomar agua o escupir la comida, o si la comida tiene un mal sabor la escupimos, la rechazamos, ¿cierto? Esa es como la reacción motora que tenemos. Hoy vamos a ver las interacciones biológicas y las relaciones alimentarias que hay entre los seres vivos. ¿Para qué sirven las interacciones entre los seres vivos? Pues para que el ser vivo evolucione, se adapte y sobreviva. Si el ser vivo no se relaciona, pues no puede ni sobrevivir, ni puede adaptarse, ni puede reproducirse, y no puede haber un equilibrio en los ecosistemas. Entonces ustedes ahorita se van a dar cuenta que si esa relación no existe, pues las especies desaparecerían o habría más especies que las otras. Entonces, las interacciones biológicas se refieren a cómo los individuos de un ecosistema o las poblaciones de un ecosistema se relacionan, ya sean positivas o negativamente, ¿sí? Y hay de 2 tipos: las intraespecíficas, que son entre las mismas individuos de las especies, entonces entre abejas, entre vacas, entre monos, entre perros, entre delfines, ¿sí? Esas son las intraespecíficas, o sea, que están al interior de la especie. Y las interespecíficas es cuando los organismos se relacionan de una especie con la otra. Entonces, el perro con la pulga, la abeja con la flor, y etcétera, ¿sí? Son 2 especies diferentes que se relacionan y que se necesitan mutuamente para vivir. Entre las interacciones específicas hay unas que son de cooperación, es decir, que los individuos se unen para obtener una finalidad común, ¿listo? Entonces se cuidan entre ellos, se defienden de los depredadores, así como hacen, por ejemplo, los alces,
que se protegen entre ellos, entonces, o los elefantes que protegen a las crías de que se las coman, y todas las relaciones que hay de protección. Pueden ser de varios tipos. Hay las que son familiares, cuando tienen un parentesco, entonces se cuidan entre ellos, y que se puedan reproducir con individuos fértiles o cuidar las crías. Por ejemplo, los gorilas, las mamás gorilas, cuando un bebé gorila queda sin mamá, ellas los adoptan, los crían como propios. Y hay las de competencia. Y las de competencia es cuando los individuos de la misma especie utilizan el mismo espacio, el mismo alimento, la misma pareja. Lo que pasa con los leones, ¿cierto? En una manada de leones solo hay un macho alfa, es decir, ese es el macho que es el papá, la pareja o el macho que se reproduce con todas las hembras. Y las hembras, ¿qué hacen? Cazan, crían, y al primero que le dan de comer es a ese león, ¿cierto? Él es el que manda en esa manada. Pasa con muchas manadas de muchos animales. Hay otras interacciones que son específicas dentro de las intraespecíficas, ¿sí? Y son las estatales o sociedades, y se establecen como unas relaciones sociales muy similares a las humanas, donde hay unas jerarquías. Entonces hay un macho alfa, hay uno de los individuos de la especie es quien domina, se divide en el trabajo, entonces unos recolectan, otros cazan, otros se dedican a comer, en el caso de los leones, otros defienden el territorio, por ejemplo, entre las abejas, las hormigas y los leones. Entonces hay una abeja reina, ¿cierto? O hay un macho alfa, y cada uno tiene una distribución para el trabajo. Gregarias es cuando se establece entre varios individuos cuyo fin es migrar. Entonces, en donde vemos más eso son las aves, ¿sí? Las aves son las que más migran, ellas migran según el clima para poder reproducirse, los mismos los peces. Y para defenderse de los depredadores. Entonces siempre hay un individuo de la especie que es el que lidera esas bandadas. Y coloniales son agrupaciones de individuos descendientes de un mismo progenitor, en el caso de los leones. Entonces el león es el papá de todos los bebés leones, de todas las leonas de la manada, ¿sí? También eso pasa en los corales, y hay varias especies donde siempre hay un macho dominante. Hay otras interacciones que son las interespecíficas, y son las que ocurren entre dos individuos de diferente especie, ¿cierto? Unas son beneficiosas y otras son perjudiciales. ¿Listo? Y dependiendo del perjuicio o el beneficio que no le hagan algo, se dividen en varios nombres. Entonces, el ejemplo más claro es el de las abejas con las flores, ¿sí? Ahí hay una relación interespecífica. Un animal de una especie o un vegetal o una planta de otra especie, y se necesitan mutuamente. Entonces hay una que se llama el mutualismo, donde ambos se benefician. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo de las flores con la abeja, con el colibrí, con la mariposa o con la mariquita. Los dos se benefician, ¿por qué? Porque ellos todos se alimentan del néctar o el polen de las flores, pero ellos en los picos y en las patas polinizan otras flores, y eso permite que se reproduzcan, es decir, que no se extinga la especie. Por eso es tan importante estos animales, y por eso es tan peligroso las fumigaciones, porque estos animales a la fumigación son muy vulnerables, se mueren y impiden la polinización, es decir, la reproducción de otras plantas. ¿Listo? Por eso nos dicen no hay que fumigar con ciertos químicos,
porque es muy peligroso para la sobrevivencia de estas especies, porque los dos se benefician. Uno se alimenta y el otro le hace el favor de ayudar en la reproducción. La simbiosis es cuando los dos se benefician, pero los organismos no pueden vivir libremente del otro organismo. Es el caso de que no pueden vivir juntos, ¿sí? O sea, se necesitan, pero no pueden vivir ahí pegados juntos. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de este cocodrilo, que este pajarito lo que hace es limpiarle los dientes, ¿cierto? Le hace una limpieza a los dientes, pero el cocodrilo no se lo come, ¿cierto? Sino que como le está haciendo es un favor de ayudarle con los restos que hay en la comida, y el pajarito se beneficia pues de esos restos de comida que tiene el animal. Lo mismo pasa con muchas aves que le quitan los bichos a otros animales. El comensalismo es que un organismo llamado comensal se beneficia de su relación con otro organismo al cual ni beneficia ni perjudica. Es el caso de cuando estos animalitos pequeñitos se comen la piel o lo que les sobra al otro animal, pero el otro ni se da cuenta, ¿cierto? Ni lo afecta, ni le quita ni le pone, porque si se lo deja no le pasa nada, pero si no se lo deja comer tampoco. El amensalismo es cuando un organismo se perjudica, pero el otro no se ve afectado. Ni se beneficia ni se perjudica. Es el caso de los líquenes. Los líquenes son esas maticas que vemos encima de las cortezas de los árboles, ¿sí? Y ellos se alimentan es de la corteza y de la savia que tiene la madera, la corteza del árbol, ¿cierto? Pero realmente no lo están afectando, ni el árbol está enfermo, no se enferma por eso. Lo que sí pasa con el parasitismo es cuando un organismo se beneficia, que es el parásito, que es el caso de los piojos, de las pulgas, de las garrapatas, de los nuches, de las sanguijuelas. Son animales que se alimentan de otro, pero le causan daño. Por ejemplo, las sanguijuelas se chupan la sangre, ¿cierto? Lo dañan. Las pulgas le sacan roncha y se van como comiendo al animal, ¿cierto? Las garrapatas se van como comiendo pedazos del animalito. Los piojos que se alimentan de la sangre y le pueden causar anemia a la persona que los tiene. Está el de la depredación, y es cuando un individuo se come a otra especie, lo caza, ¿cierto? El depredador se come a la presa. Lo que pasa es que la presa pues no se enferma, sino que se muere. Y la competencia es cuando dos animales de diferente especie, por ejemplo las hienas y los leones, compiten por la misma alimentación, compiten y pelean por la misma comida. Porque esos recursos son poquitos, ¿cierto? Esas son las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Yo también les dejé unos videos para que pronto amplíen este tema. Después ustedes van a ver las relaciones alimentarias. Esto ya lo habíamos visto, y es las relaciones que hay entre los individuos de una cadena alimenticia para sobrevivir. Entonces esas relaciones alimentarias son fundamentales y tienen que ser equilibradas. ¿Por qué? Porque si se rompe un eslabón de la cadena, el equilibrio del ecosistema desaparece, ¿sí? Y es la relación de tener alimento, energía y que sobreviva la especie. Entonces, dependiendo de qué se alimenten los organismos, se clasifican en tres, ¿cierto? Los productores, que siempre son las plantas y las algas, que son los que producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Son autótrofos, como lo que vimos en la clase pasada, y fabrican pues su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Es decir, una planta, desde que tenga nutrientes en la tierra, agua y sol, ella puede crecer y producir sus propios alimentos, ¿cierto? A ella no le damos de comer.
y algunas bacterias y algunas algas. Las algas lo hacen sobre todo por un fenómeno que es condicionado por la luz y por los químicos que tiene la planta. Luego vienen los consumidores. Los consumidores son todas las especies que se coman a otra. ¿Listo? Independiente de que se coman. Y se llaman heterótrofos. Entonces, ellos para obtener la energía de los alimentos se tienen que comer otro organismo. Los herbívoros se comen a las plantas. Esos son los consumidores primarios. Es decir, por ejemplo, un conejo, un venado, una oveja, ¿cierto? Ellos se comen una planta. Luego vienen los consumidores secundarios. Esos consumidores secundarios se comen a los primarios. Entonces al conejo se lo puede comer una serpiente, al conejo se lo puede comer un zorro, ¿sí? Se comen a esos, los cazan, ¿listo? Y a veces esos también se pueden alimentar de organismos productores. Los carnívoros, que son los depredadores como los leones, como las águilas, que ya cazan el animal, y los terciarios que se alimentan de los secundarios, que generalmente están arriba en la cadena alimenticia. Los seres humanos somos casi que el último eslabón de una cadena alimenticia, porque a nosotros, a menos que nos vayamos por a la selva y nos coma un cocodrilo, somos la especie que se consume al resto, y a veces se lo consume es por placer, por ejemplo la caza. Los descomponedores, que son los que se descomponen lo que queda de sobra, ¿cierto? Entonces las hojas, por ejemplo, se descomponen por medio de bacterias y hongos, ¿sí? Los restos de comida por bacterias y por hongos, ¿sí? Y esos descomponedores hacen que la materia vuelva como al origen, ¿sí? Al origen, que es la tierra, ¿sí? Ahí hay una cadena de nutrientes. Entonces todo lo que se descompone vuelve a la tierra. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así? Si los dinosaurios así se hayan extinguido de la forma que ellos volvieron a la tierra, quedaron bien pegados por allá debajo de la tierra, y ellos volvieron a la tierra, se volvieron petróleo, o se volvieron carbón, o se volvieron, ¿sí? Siempre esos organismos descomponedores son muy necesarios, que son hongos y bacterias. Entonces, esa relación entre productores, consumidores, depredadores y descomponedores es lo que crea una cadena alimentaria, una cadena trófica, ¿sí? Cuando se rompe o no hay un individuo de la cadena se puede romper, se puede dañar, se daña el equilibrio del ecosistema. Lamentablemente los hombres hemos ido interviniendo y dañando esas cadenas alimenticias, ¿sí? Porque nosotros nos comemos absolutamente todo, ¿no? Desde productores hasta animales que no se deberían comer, ¿sí? Un mismo organismo puede ser consumido por otros organismos. En el caso, por ejemplo, aquí de la orca, ¿sí? Puede comer crin, pero también se puede comer a la foca, ¿sí? Y así o la foca también se puede comer todos estos animalitos. No necesariamente un animal se alimente de un solo animal o de un solo vegetal. Entonces, cada animal es como una cadena, como esta cadena que yo tengo acá, la cadena, ¿cierto? Como cuando ese animal desaparece de esa cadena, se rompe esa red y se daña el equilibrio natural de un ecosistema. En una de las preguntas que ustedes tienen que contestar es qué pasa si un elemento o una especie desaparece. Puede pasar dos cosas: o que la especie que se comía al animal se reproduzca en cantidades alarmantes, ¿cierto? Haya sobrepoblación, o que la especie se extinga, que es lo que ha pasado con muchas especies que se han ido extinguiendo porque o no tienen que comer o sus hábitats han sido
quemados o desaparecidos, que es lo que pasa en el Amazonas. En el Amazonas queman un pedazo de selva y todos esos animalitos se tienen que ir para otro lugar y en ese lugar hay ya una sobrepoblación o tienen que competir por la comida o se mueren, ¿sí? O esos animales se van extinguiendo. Eso es como el desarrollo conceptual de la guía. Ya ustedes tienen que hacer estos puntos. Realmente es muy sencillo. Está la guía. Ay, Diosito. Entonces ustedes a partir de lo que les expliqué y de leer, entonces ustedes tienen que desarrollar esta segunda parte. Todo esto fue lo que yo les expliqué hoy. Igual ahí también hay unos videos de refuerzo. Entonces ustedes tienen que leer muy bien las instrucciones de la tabla. Entonces aquí dice: indaga y escribe en el siguiente cuadro mínimo 2 ejemplos para cada relación intraespecífica. Incluye uno para la especie humana. Entonces, una relación de competencia. Entonces aquí pueden poner la de el león con las hienas, ¿cierto? Que se comen a los venados. Razón por la cual se relacionan, pues porque compiten por un mismo alimento y ese alimento es escaso, ¿cierto? Y acá escriben otro tipo de relación. Lo ideal es que usted escriba en Google, por ejemplo, ejemplos de competencia animal. O así. Interespecífica. Entonces aquí me van a mostrar ejemplos. Entonces, intraespecífica, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, las hienas peleando por la misma comida con el león. Y aquí van a encontrar varias, por ejemplo, estos zorros compitiendo por el mismo alimento, ¿sí? En una relación familiar. Entonces aquí también pueden buscar ejemplos de relaciones familiares entre animales. Entonces pueden leer estos artículos o, por ejemplo, mira, la de los monos, la de los osos, la de los gorilas, la de los pingüinos. Entonces aquí ustedes escriben la de los pingüinos. Entonces, razón por la cual se relaciona, pues porque el pingüino macho y la pingüina hembra solo tienen una pareja toda la vida y crían a su pingüinito. Y así sucesivamente con estos. Luego van a llenar esta tabla. Con esta tabla van a tener mucho cuidado de seguir las indicaciones. Aquí dice: da ejemplo de otras relaciones interespecíficas y completa la tabla. En este caso selecciona más y si la interacción es positiva o negativa, o menos si es negativa. En el mutualismo, las dos especies se benefician. Entonces, ¿qué hago yo? Yo encerraría, ¿cierto? Yo encerraría esta y esta, ¿cierto? Y una relación de mutualismo, entonces, que los dos, la abeja, ¿cierto? Con la flor. Eso es una relación de mutualismo y pueden buscar la característica. ¿Por qué? Porque la abeja se alimenta del polen, pero a la vez poliniza y le permite reproducirse a la flor. Y así con la simbiosis, con el comensalismo, con el amensalismo. Yo en la tarea les dejé adjunto el PowerPoint y pues pueden ver los videos y buscar en internet.
El tercero es que ustedes van a construir en su cuaderno con dibujos y recortes un ejemplo de cadena alimentaria en el que intervengan 4 seres vivos. ¿Listo? Entonces pues tienen que meter ahí un productor. Yo esa corrección se la hice a varios en una guía. Un productor, un consumidor primario, uno secundario y uno terciario. Y un descomponedor. ¿Listo? Y la cuarta es que ustedes analicen y escriban en el cuaderno qué pasaría si se elimina algún eslabón de una cadena alimentaria, como yo les acabé de explicar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un desequilibrio, hay una sobrepoblación porque o hay una extinción de la especie porque. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer para el después de vacaciones. Esto lo tienen que entregar el miércoles 7 de julio. ¿Listo, chicos? Eso es el trabajo de esta semana.